del Congreso de la Nación. Exactamente, arranca la desconcentración de manifestantes. Costado derecho y durante la tarde, y en la margen izquierda pueden ver lo que está ocurriendo a esta hora. Las columnas de personas retirándose de las adyacencias del Congreso Nacional. Una foto, una imagen que poco fluctuó durante la tarde. Hubo pocos intentos de derribar esas vallas, de trasponer la frontera que habían marcado los efectivos de distintas fuerzas nacionales. En realidad esa fue la imagen que se vio durante la tarde, salvo alguna esporádica manifestación de forcejeos, de problemas entre los mismos manifestantes. Algunos testigos presenciales señalaban que había incluso algunas personas alcoholizadas que se peleaban entre ellos, que intentaron incluso, los más organizados, evitar que algunos sueltos e individualizados trataran de trasponer las vallas y generar hechos violentos. En realidad se abstuvieron en términos generales. Y lo decíamos, una postal absolutamente diferente a la del miércoles pasado, donde los incidentes fueron tremendos. Además de sufrir una herida terrible, un fotógrafo y de una jubilada de la policía de Buenos Aires. En realidad los incidentes tuvieron o dejaron el miércoles pasado imágenes tremendas que afortunadamente en esta jornada no se reiteraron. Tuvo como aditivo esta segunda jornada el hecho de que el Ministerio de Seguridad de la Nación organizó toda una campaña previa de advertencias sobre la acción que iban a tener, acción represiva, y siguiendo los protocolos que invocaron incluso en espacios públicos en Buenos Aires, planteando que si había atentados contra la República, en esos términos lo pusieron, iban a accionar bajo las normativas vigentes. Evidentemente no tuvieron que discutir estos aspectos, hubo muy pocos incidentes que no terminaron, como bien planteabas Marisol, en consecuencias que lamentar. Y la imagen a esta hora es de desconcentración, bastante tranquila también, siguiendo medianamente el compás de la tarde. 3.000 efectivos policiales afectados al operativo de seguridad en esta jornada que dejó la postal de una movilización controlada, como les decíamos. ¿Y qué pasaba en el interior del Congreso de la Nación? Diputados le levantaba el pulgar al decreto de necesidad y urgencia del presidente Javier Milei para realizar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una pieza que llegó con esta condición, esta forma del decreto de necesidad y urgencia, que tuvo intenso debate, intenso en todo el sentido, porque hubo una dialéctica fuerte en el interior del recinto, con muchas chicanas, cuestionamientos cruzados, muchos gritos dentro del recinto, pero que finalmente con 129 votos terminaron aprobando ese decreto de necesidad y urgencia. Y por lo tanto, traduzcámoslo, Marisol, el gobierno tiene las manos libres para firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, cuyas condiciones o letra chica todavía no se tiene. Se desconocen, por eso el jefe de gabinete, Guillermo Francos, ha estado haciendo declaraciones respecto de que una comisión viajaría a Washington para justamente reunirse con autoridades del FMI y empezar a darle forma a este nuevo acuerdo para que se tengan más precisiones. Claro, hay que recordar que esto fue tramitado muy rápido. Ayer se tuvo dictamen cuando fueron autoridades del Ministerio de Economía. Incluso ayer mismo dijeron que el monto total del empréstito, la nueva plata que va a llegar a nuestro país, todavía no está fijada. Sí advirtieron que iba a ser con un interés menor al anterior, que no va a implicar nueva deuda, algo que técnicamente ha costado entender e incluso explicar desde las esferas oficiales cómo va a operar esta nueva plata que va a prestar el fondo, más allá del volumen de dinero que implique. Pero todo esto está por venir. Lo cierto es que con esta sanción de la Cámara de Diputados, el acuerdo con el fondo o las posibilidades de firmar quedan libres para el Ejecutivo. Ya no hay posibilidad de que el Senado incluso lo rechace, porque aún votando en contra no podrían derribar un decreto de necesidad y urgencia. Para explicarlo de manera criolla,
Lo que se sabe, o al menos lo que se ha explicado desde el gobierno nacional, es que este acuerdo con el fondo implicaría una refinanciación de deuda. No es que recibiríamos más dinero. Y a todo esto, ya Pablo lo señalaba, 129 diputados votaron afirmativamente, 108 lo hicieron de manera negativa y hubo 6 abstenciones. ¿Qué pasó con los legisladores mendocinos? Eso te vamos a contar, Marisol, porque los legisladores mendocinos son 10 los diputados en esta Cámara y opinaron de manera dispar. Por supuesto, algo previsible. Los libertarios más los radicales, más amigos, más cercanos al gobierno, habían dicho que iban a apoyar. El justicialismo se movió en bloque y lo rechazó, salvo excepciones que vamos a señalar y que no tuvieron que ver con Mendoza. Vamos por parte. Desde las filas libertarias, Mercedes Llano, Facundo Correa Llano y Álvaro Martínez eran votos descontados, iban a votar a favor. Allí entonces los 3 seguros. Después, algunas opiniones con sus detalles, sus salvedades, pero que también votaron a favor. Lisandro Nieris de las filas radicales, Pamela Barasay y Julio Cobos. También hablaron en la sesión de hoy. Ellos 6 fueron parte de los 129 votos a favor del acuerdo con el Fondo Monetario. En contra y con sus argumentos estuvieron Adolfo Bermejo desde el justicialismo, Martín Aveiro y Liliana Paponet. Los 3 justicialistas que plantearon en términos generales: no podemos darle una carta blanca, las manos libres al gobierno, que no ha presentado un presupuesto, que no dice cómo va a ser el acuerdo, qué monto, qué plazo va a tener. Y por supuesto esto puede caer en una inconstitucionalidad o ilegalidad que después nos reclamen, parte de los argumentos que planteaban. Y un voto con abstención, o en realidad un no voto porque se abstuvo de votar, pero sí dio sus argumentos previamente, Lourdes Arrieta de las Fuerzas del Cielo, que planteó que por esta misma imprecisión del acuerdo no lo podía votar, pero tampoco estaba en contra de un acuerdo que entendía necesario para estos tiempos de la economía nacional. Los legisladores mendocinos entonces aportaron y también contrastaron con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Esto pasaba en el recinto de sesiones. Una vez que el gobierno, el oficialismo, logró con votos propios, socios cercanos y algunos amigos, incluso 4 justicialistas que responden al gobernador catamarqueño Jalil, algo que rompió un poco las filas ordenadas de la oposición más férrea. Bueno, una vez que obtuvo esos votos, la oficina del presidente agradecía y daba las razones de por qué había que apoyarlo. Este es el comunicado oficial que se conoció horas después, que en términos generales dice que el presidente Milei agradece a los 129 diputados pertenecientes a la mayoría de los bloques políticos que, acá viene conceptualmente lo fuerte, comprendieron el mandato de las urnas, dice Milei, y dieron un mensaje a nuestros acreedores de nuestra madurez y grandeza. La lucha contra la inflación es una política de Estado en nuestro país. Le está diciendo entonces a los legisladores en gobierno, según lo que entiende el propio presidente, que después replicó en su perfil de redes sociales este documento que viene desde las oficinas del Estado, del Gobierno de la Nación Argentina, agradeciendo y también recordando por qué llega a este entendimiento con el Fondo Monetario. Bien lo marcaba Marisol, es el aval del Congreso. Ahora falta que aparezcan los detalles y que se termine firmando con esta entidad financiera multilateral.